Ahí estamos. Como les decía, la clase va a tener un abordaje institucional. Esto, lógicamente, nos va a permitir situarnos en la asignatura como tal. Este abordaje lo estamos replicando en todas las cortes que se ha podido abordar este módulo. Las cortes pasadas, nosotros hemos podido analizar aspectos del silencio administrativo, de la responsabilidad extracontractual del Estado, aspectos de las formas jurídicas administrativas, como aquellas formas o prerrogativas que dispone o mecanismos que dispone la administración pública para interactuar con el administrado, un devenir histórico necesario, lógicamente, para entender esto de la fenomenología del derecho administrativo en el mundo práctico. ¿Cómo es, pues, que el derecho de petición luego se transforma en un silencio administrativo? Nosotros nos vamos a ir percatando entonces a lo largo de nuestras clases que nuestra asignatura responde a una lógica muy interactiva y que está en constante transformación. Por eso, cuando nosotros realizamos los estudios de nuestra materia, muchos autores llegan a la conclusión que es el reflejo de un derecho pretoriano, o sea, nuestra asignatura responde a un largo proceso de reconocimiento y de interpretación de los operadores de justicia. ¿Que está acabada nuestra materia? No, no está acabada. Está más bien en constante transformación. ¿Que resulta ser el brazo ejecutor en gran parte del derecho constitucional? Ciertamente, porque nosotros tenemos una jurisdicción especial, porque tenemos jueces especiales, porque tenemos, ojo, un derecho autónomo propiamente dicho, claro, con una orientación de derecho público, lógicamente. Pero ya nos vamos a ir percatando que esa orientación le permite tener un sello distintivo y ese sello distintivo le hace que cada vez más tenga un abordaje técnico al respecto en la práctica profesional. ¿Cómo nos vamos a desplegar? Nosotros vamos a ver en el aula virtual, vamos a entrar al aula virtual, a ver que tenemos un conjunto de actividades. El día de hoy vamos a ver que se va a activar las actividades de la semana número 1, el día de hoy. Ya en a ver, a ver, aquí. Cuando ustedes ingresen al aula virtual, pueden colocar lógicamente eh, refrescar página y ya más adelante se va a activar el conjunto de actividades. Ese conjunto de actividades está compuesta por lecturas señaladas para profundizar el conocimiento y dos foros que van a estar aperturados a lo largo de esta semana. Dos foros. Eh, Esos foros tienen que dar, obviamente, respuesta a una inquietud que se ha formulado y también van a tener ustedes una actividad que es un ensayo científico. Ese ensayo científico va a estar activo toda la semana hasta el día sábado en horas ya de la noche, 11:59. Y me voy a permitir compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizar ahí a cabalidad, pues, ¿no? No sé si esto se puede visualizar. Si me confirman, por favor. Sí, se ve la pantalla. Perfecto. Sí, sí, se puede ver. Muchas gracias. Sí, la estamos viendo. Muchas gracias. En la semana 1
Entonces, doctores y doctoras, nosotros vamos a ver el derecho administrativo y el procesal administrativo desde unas bases propiamente dichas, las bases estructurales. Se ha colocado aquí las correspondientes lecturas, pero esto quería indicarles. Ensayo científico. El ensayo científico va a tener un abordaje sobre la inteligencia artificial y su impacto en el derecho administrativo. Estamos abordando, estamos accediendo a un sistema administrativo digitalizado. Eso quiero que ustedes me expongan en este ensayo científico. Lógicamente, ustedes van a ver que la estructura del ensayo es sintético, es muy puntual, porque el marco teórico, o sea, el desarrollo es de 1200 palabras. Eso quiere decir entonces que ese es el condumio y está el centro de la discusión. Lógicamente tendremos una introducción de 150 palabras, las reflexiones, o sea, los aportes de ustedes, 150 palabras y citar una bibliografía de al menos 3 artículos científicos. Más o menos esto a ustedes les va a poder situar en tiempo y espacio cuestiones como, por ejemplo, lo que ya se va incorporando de a poco en la estructura jurídica ecuatoriana, si es que cabe o no cabe, las notificaciones electrónicas, qué es esto del expediente electrónico, la gestión documental electrónica. Eso es el reflejo de un conjunto de actuaciones públicas que están ya digitalizadas y que pueden generar efectos jurídicos. Todo eso ustedes pueden abordarlo. Este ensayo va a estar dispuesto entonces, o más bien, este ensayo va a estar activo, vean ustedes, hasta el día sábado 30 de agosto, hasta las 11:59 de la noche. Trabajo es individual y ustedes deberán subirlo a esta plataforma para completar la actividad. Ojo. Adicionalmente, como les decía, tenemos 2 foros. Foro 1 que va a estar activo. Les voy a prolongar, lógicamente, para que ustedes tengan la oportunidad de reflexionar, pero es muy puntual, ojo, es muy puntual, porque esto tiene que ser contestado en 80 palabras. Es algo muy puntual. Contestar esas inquietudes que yo estoy formulándoles. ¿Cómo considera usted de una manera técnica y objetiva que la inteligencia artificial puede transformar el sistema del derecho administrativo? 80 palabras, son foros, ¿no? Entonces, esto va a estar activo estos días, foro 1 y foro 2. La meta es dar contestación a estos 2 foros en el transcurso de esta semana. Ojo con ese particular. Adicionalmente, ustedes pueden ver aquí en el apartado bibliografía que he colocado un conjunto de documentos, todos ellos eh, destinados precisamente a la consolidación del conocimiento de nuestra asignatura. Entre artículos científicos y textos ya de doctrina en libros de administrativistas reconocidos. En ese contexto, nosotros nos vamos a desplegar. En ese contexto, nosotros vamos a realizar un abordaje integral. Y esta es la primera unidad, como les digo. Cada unidad va a tener igual una actividad. Esas actividades tienen que ser actividades dinámicas, como las que les estoy explicando. Las siguientes semanas, asimismo, se irá aperturando un conjunto de actividades para que al final nosotros realicemos una evaluación de fin de módulo sostenida, en donde podamos incorporar análisis de casos prácticos, fichaje técnico. Entonces, esa es una muy buena forma para entender nuestra asignatura. Y digo esto porque en su momento
colaboré con el departamento de posgrados en metodología de la investigación y yo les indicaba que una muy buena forma de entender la problemática jurídica es mediante el análisis de casos prácticos, es el análisis o el método Harvard en este caso, de análisis de casos. Y eso se logra en parte con el fichaje técnico, que yo les indicaré cómo realizar el fichaje técnico. Eso la siguiente semana. Porque, lógicamente, para entender, por ejemplo, la responsabilidad extracontractual del Estado, tengo que también comprender cómo es, pues, que esta responsabilidad se ha presentado en los fallos a nivel nacional e internacional, inclusive. Yo les compartiré asimismo en su debido momento un libro mío que está en la página de la Universidad de la SUAY, en la cual yo soy profesor, soy su subdecano en la Facultad de Ciencias Jurídicas y son de mi autoría algunos libros, uno en particular, Compendio de Derecho Administrativo, que les voy a compartir a ustedes en su versión digital cuando abordemos ya precisamente responsabilidad extracontractual del Estado y servicios públicos en particular, para ya su consumo propio. Y ahí ustedes pueden ver un conjunto de casos prácticos que están ahí presentes. Así vamos a proceder entonces, doctores y doctoras, con el desarrollo de nuestras clases. Eh, las clases, me estaba olvidando, son grabadas. Esta grabación, luego yo la subiré al canal de YouTube y yo compartiré el enlace al fin de la clase, ya cuando se transforme pues el video, se sube el video a la plataforma, yo compartiré ese enlace tanto en la plataforma para que ustedes puedan acceder, bueno, pues cuando ustedes deseen y si es que quedó algún aspecto suelto, lo puedan volver a repetir y lo puedan analizar luego. Y yo compartiré esos enlaces. ¿No? Con estas precisiones, entonces, doctores y doctoras, vamos a empezar ya con la clase propiamente dicha. Vamos a admitir algunos compañeros que se quedaron por fuera de una vez. A ver. Por favor, si me confirman si estamos con la pantalla compartida y que se pueda visualizar para empezar. Puente Sí, y doctor, sí fundamento se del ve. Sí, derecho. sí se ve. Muy Sí, bien, excelente, se ve nomás. muy bien. Vamos a empezar entonces. Como les decía, a ver, cuando estudiábamos la carrera de Derecho, hace muchos años atrás, eh, el derecho administrativo era considerado una materia muy larga, con muchas aristas. Esas aristas, pues, algunas incomprendidas en el contexto jurídico nacional, fueron relegadas, fueron dejadas a un lado, tal vez porque no teníamos, pues, el conocimiento cabal o no teníamos la base constitucional suficiente para poder desarrollar ese conjunto de instituciones que hoy por hoy ya se encuentran plenamente evidentes en el mundo práctico. ¿No? En su momento, ciertamente teníamos, entre otras normas, el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, El ERJAFE. el JAF, por allá en los años 90. Que por ahí
había esa discusión bizantina si es que era un decreto ley, que si era un decreto común y silvestre. Eso ya quedó pues ahí, ¿no es cierto? Que teníamos la ley de modernización del Estado, que teníamos la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Ah, pero claro, nosotros veíamos que con la Constitución del 98 algo empezaba ya a matizarse y a hacerse evidente, de que se estaba gestando el retorno del derecho administrativo. Era la necesidad. El ERJAFE tenía que en su momento transformarse y elevarse a una nueva categoría jurídica. La ley de modernización del Estado tenía que ser subsumida, comida por esta estructura jurídica que hoy la llamamos, hoy se llama Código Orgánico Administrativo. COA. Y claro, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa tuvo que ser comida por el COGE, ¿no? En su fase procesal. Sea como fuere, nosotros nos vamos a dar cuenta que en ese largo devenir, nosotros hemos ido paulatinamente hemos ido perfeccionando poco a poco, caóticamente muchas veces, muchas instituciones del derecho administrativo, que ya hace mucho tiempo estuvieron reconocidas en el sistema continental europeo, principalmente el francés, principalmente el francés. Y siguiendo este muy breve esquema del cual nosotros vamos a precisarlo, nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestro sistema de derecho administrativo tiene sus particularidades, como no puede ser de otra manera. Porque haciendo una conclusión muy anticipada y muy tangencial, muy por fuera, lo que se nos viene a la mente es el derecho administrativo, es el derecho de la burocracia. El derecho administrativo es el derecho de la administración pública. Eso es muy restrictivo, muy restrictivo. Va más allá. Es una parte importante, lógicamente, derecho público de la administración pública, pero es más que eso, es mucho más que eso. Y en ese proceso de expansión, el sistema francés nos influyó. ¿Por qué digo esto? Porque en esa expansión, los fallos del Consejo de Estado francés ha servido de base y de piedra angular para que muchos estados, como el colombiano o el ecuatoriano, reconozcan muchas instituciones ya dentro de sus normas y posteriormente en la producción de los jueces. Ahora sí. Lógicamente nosotros tenemos principios propios, tan propios que cuando nosotros decimos, ¿qué es esto? Pues del principio de legalidad. Es que el principio de legalidad es el principio madre de nuestra materia. Es la forma con la que actúan los agentes públicos. Es la forma con la cual el agente público explicita la competencia que le ha sido asignada por la Constitución o por la ley. Y claro, al ser asignada esa competencia, no puede extenderse más allá de sus límites. Hacerlo te acarrearía graves consecuencias, exceso de poder y por consiguiente nacen los vicios, pues, de esa producción. Que tenemos un órgano que controla esos excesos, claro, en el Ecuador nos gusta el control, hay un conjunto de controles dispersos, ya veremos eso. Pero en este caso, quien hace el control de legalidad es el juez contencioso administrativo, pues, ¿no? Pero todo nace ¿de qué? Del principio de legalidad. Principio de legalidad. 226 de la Constitución. Y lógicamente, nosotros vamos a ver claramente, adicionalmente,
que tenemos una doctrina propia, que tenemos precedentes propios. Precedentes con fuerza o con carácter de jurisprudencia por algún lado, pero también precedentes que han marcado el pulso de una línea de acción, que ha servido de base para que futuros casos tengan ya una base sostenida de cómo un juez contencioso administrativo ha fallado o ha interpretado una institución jurídica. Como por ejemplo, vean ustedes, si es que nos referimos al caso de la institución de la responsabilidad extracontractual del Estado, con toda seguridad tendremos que ir y leernos el fallo de la ex ministra de Defensa, la Guadalupe Larriva, entre otros, pues no. Y ahí encontraremos los elementos de la responsabilidad del Estado, como el riesgo, por ejemplo, el riesgo creado, que ya veremos eso en su debido tiempo. Evidentemente, nosotros tenemos instituciones propias que se han ido moldeando por este desarrollo, como digo yo, pretoriano. Desarrollo pretoriano que luego ha sido concentrado en la norma, reconocido en la norma. Nosotros vamos a ver que tenemos estructuras orgánicas del Estado. Entonces ahí tenemos ya la teoría de la administración pública. Una teoría de la administración pública que me dice cómo tiene que actuar la administración pública. ¿Cómo tiene que actuar? La teoría del órgano. O sea, siempre va a haber un representante de la institución. Necesita esa representación para interactuar con el administrado. Esa representación explicita competencia. Y claro, también tenemos instituciones que nacen desde la actuación administrativa o formas jurídicas administrativas, que ya los veremos, como es el caso de los hechos administrativos, los actos administrativos, los actos de simple administración, los actos normativos y los contratos administrativos. Son 5 formas de actuación que tiene la administración pública. Porque si es que solamente abordamos la teoría del acto administrativo, nosotros nos vamos a dar cuenta que todo proceso administrativo va a concluir ¿con qué? Con un acto administrativo. Todo proceso administrativo termina con un acto, definitivamente. El acto, vamos a ver ya más adelante, pero anticipándome, ese acto administrativo que está exteriorizando la voluntad unilateral de la administración pública, viene a ser un análogo de una sentencia, ven ustedes, porque es la propia administración pública la que está resolviendo una divergencia que nace entre quién y quién, entre el ciudadano administrado y la propia administración pública. Está llegando a una solución específica a ese grado de conflicto en sede administrativa. Por lo tanto, todo proceso administrativo de sanción, por ejemplo, termina con un acto administrativo. Pero no solamente en los procesos administrativos así de sanción nace un acto administrativo. No, nosotros nos vamos a dar cuenta que el acto administrativo está presente en nuestras vidas desde el momento en el que nacemos hasta cuando morimos. Nacemos, ¿qué tenemos? Certificado ya de nacido, pues no. Tenemos aquí la partida de nacimiento. Tenga, señor, acto administrativo. Morimos, tenemos ya la partida de defunción, certificado de defunción, es un acto administrativo. Derecho administrativo entonces nos va a acompañar, doctores y doctoras, toda la vida, toda la vida, toda la vida. Por eso es tan importante, ¿no? Es tan importante. Doctor Arturo, le veo su mano levantada. Gracias, mi doctor. Solamente quería preguntarle, ¿no? Usted por su mayor saber y entender. Habría dos actos administrativos en el nacimiento.
porque hay un acto administrativo que es el certificado de nacido vivo, que Claro. lo llena el doctor y de ahí la inscripción de Y nacimiento. ahí ya, claro, pero lo que se baja del registro civil es a eso me refería, solo para Ah, ya, clarificar ya. esa parte. Eso, Ok, doctor, sí. gracias. Pero vea usted, el derecho administrativo está ahí presente todo el tiempo, hasta cuando muere, ¿no es cierto? Muere. Si es que yo voy a iniciar un proceso administrativo de sanción vía sumario administrativo, ¿cómo este va a concluir? Con un acto administrativo que impone una sanción. Si yo gano un proceso de un concurso público de méritos y oposición, ¿cómo concluye ese proceso? Con la declaración del triunfo de Juan, que cumplió con todas las fases. Entonces hay un acto administrativo. Tenga su nombramiento, señor. O tenga su nombramiento porque estoy cesando en sus funciones a Juan, previo el cumplimiento de las causales previstas para cesar en sus funciones. Y así vamos a ver que el derecho administrativo va a estar presente en todos los actos o actuaciones de los particulares. Quiero iniciar un emprendimiento y, no sé, ponerme un restaurante. Yo necesito permisos. Los permisos son actuaciones públicas, actos administrativos. Es decir, es una de las formas de actuación administrativa, eso sí, es una de las formas, porque también hay otras formas con las cuales la administración pública interactúa con el administrado. Ya veremos más adelante, como les he explicado, con el hecho administrativo, con los actos de simple administración, con los actos normativos y los contratos administrativos. Pero esto nace desde ¿qué elemento? Elemento pretoriano. Elemento pretoriano. Porque también tenemos nosotros los servicios públicos. Los servicios públicos, ojo. Tan importante los servicios públicos porque a través de los cuales el Estado va a poder cumplir con sus obligaciones de satisfacer necesidades colectivas. Es tan importante aquello, ¿no? Cuando nosotros leemos, entre otros pasajes de nuestra Constitución, pero si es que leemos el artículo 3, número 1 de nuestra Constitución, vamos a ver que el Estado ahí tiene un conjunto de deberes y obligaciones muy precisas. Nos va a decir muy bien en el número 1, el Estado tiene que garantizar ese disfrute de los derechos fundamentales, pero en particular hay algunos que el constituyente creyó en su momento que eran fundamentales para tratar de, bueno, pues garantizar que el individuo tenga una mayor calidad de vida, educación, salud, trabajo, eh, la seguridad social, el agua, etcétera. Derechos. Pero es que cuando el Estado asume esa obligación cuesta bastante, porque tienen que ser explicitados a través de servicios públicos. Servicio de salud. Un servicio de salud puede ser prestado por un particular, clínica privada, o por un prestador público, clínica o un hospital público. Pero en ambos casos tienen que cumplir con eh, normas claras y precisas para garantizar que el derecho a la salud pueda ser de cumplimiento total para todos los ciudadanos. Calidad, que viene la uniformidad, que es que viene la universalidad, la generalidad, la regularidad, la responsabilidad, etcétera. Todos esos principios se tienen que cumplir al final del día. ¿Y qué pasa cuando el Estado no cumple? Ahí vienen los problemas, ¿no? Vienen los problemas. Por lo tanto, los servicios públicos, nosotros nos vamos a dar cuenta
que son aquellas prestaciones fundamentales que el Estado asume para garantizar y satisfacer necesidades colectivas, de las cuales el Estado ya no puede desprenderse. Puede desprenderse. De que se puede apoyar con la iniciativa privada, ciertamente, pero es que la iniciativa privada presta un servicio público a nombre del Estado. O sea, el Estado no pierde el control, la vigilancia ni la regulación de sus sectores. Ojo con ese particular. Ojo. Ya veremos más adelante. Pero esto igual, como les decía, los servicios públicos es una institución propia de nuestra materia, vinculado fundamentalmente al derecho procesal administrativo, porque del incumplimiento de las normas de regulación de los servicios públicos, por ejemplo, van a ser un conjunto de consecuencias nocivas para el administrado. Quiero que me operen del apéndice en el IES, accedo al IES, opéreme señor el apéndice. Bien, no me operan a tiempo, tengo un cuadro de una sepsis terrible, tengo consecuencias posteriores porque estoy con peritonitis, porque no me operaron diligentemente, tengo consecuencias posteriores. He tenido que inasistir a mi trabajo, no he podido tener los mismos ingresos, hay un impacto económico. ¿Quién tiene que asumir eso? Pues que es el Estado. Y tenemos la institución jurídica de protección. ¿Cuál? Responsabilidad. Pero todo nace ¿de dónde? Pues de los servicios públicos. Ojo, de los servicios públicos. Todo esto entonces, toda esta institucionalidad opera de una manera muy armónica, pues no. Tenemos por el otro lado el dominio público. Dominio público. Cuando nosotros hacemos el análisis en clases, pues nosotros siempre nos remitimos a los bienes del derecho civil, pues, ¿no? Pero es que los administrativistas nos dicen y decimos, es fundamental el civil bienes, pero es que es una parte de los bienes, pues, ¿no? Porque la otra parte muy grande es aquellos bienes que están sometidos al demanio público, al demanio público. Y al estar sometidos al demanio público, implica que están sometidos a un régimen jurídico especial de derecho público. Eso implica automáticamente que van a tener normas jurídicas especiales para regular, para vigilar y controlar ese tipo de bienes, porque son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. El agua, por ejemplo, es un bien que está sometido al dominio público, lógicamente. La propia Constitución me va a decir, cuidado, ojo, no es posible la privatización de las fuentes hídricas, porque es que si es que lo hago, puede ser que afecte directamente a una comunidad, que ya no va a tener un acceso ideal de esa fuente hídrica. Y además, dominio público como tal, vean ustedes, dominio público como tal, va a tener que enfocarse en ciertos principios reguladores que van a graficar esta institución. Entonces yo no puedo vender los bienes del dominio público. Son imprescriptibles, inembargables. No puedo embargarlos, no puedo adquirir la propiedad de un bien de dominio público por el paso del tiempo. Entonces yo no puedo demandarle al Estado la prescripción. ¿Por qué? Son imprescriptibles. Son del Estado, pues, ¿no? Y ya dialogaremos un poco más adelante sobre este aspecto. Y lógicamente vamos a darnos cuenta que nuestro ordenamiento jurídico no reconoce, no determina un concepto unívoco de dominio público. Hay que hacer un abordaje muy específico, eh, recorriendo inclusive hasta el artículo 604 del Código Civil sobre los bienes nacionales. Pero nos vamos a quedar con un enfoque
mucho más integral, que es un enfoque de derecho público, sobre la base de los principios constitucionales que fijan límites a este tipo de bienes. Ya los veremos más adelante. Y claro, ustedes pueden darse cuenta que aquí también está el derecho procesal administrativo de por medio. ¿Por qué? Porque tenemos la afectación, porque tenemos la declaración de utilidad pública y tenemos la expropiación. Esas tres posibilidades están explicitadas a través de qué? Pues a través de actos administrativos. De actos administrativos. Porque si es que yo quiero expropiar un bien, yo voy a tener que al final del día cumplir con un conjunto de pasos preliminares que motivan esa decisión final, y esa decisión final delimitar la propiedad totalmente y transformar un bien que estaba sujeto al derecho privado al derecho público, pues, al dominio público. Por lo tanto, sujeto al control de los órganos públicos. Porque si es que yo quiero construir aquí en la ciudad de Cuenca un aeropuerto, un nuevo aeropuerto, yo tengo pues que cumplir una serie de pasos preliminares. Primero, la factibilidad técnica. Una factibilidad técnica que me diga, sí, ese predio en donde se tiene pensado eso, está muy bien de realizar la construcción, porque durante 3 años se hicieron los procesos de verificación de que se cumple con los análisis ambientales. Hay los vientos adecuados, no hay unas precipitaciones pronunciadas, etcétera. Y no hay una afectación eh, o un impacto ambiental tan pronunciado. Es factible, porque también esas expropiaciones van a costar pues al Estado. Y la expropiación exige que ya se tengan los valores para realizar las indemnizaciones con justo precio, pues no. Y ahí analizaremos en parte lo que muchas veces viene ahí a ser un tema de harto análisis y de harta discusión, el justo precio. Vean ustedes, justo precio. Nosotros nos vamos a dar cuenta, no sé si es que sí se me está escuchando, aquí Arturo me dice que no se escucha muy bien. Sí, doctor, sí, eso estábamos conversando con los compañeros. Súbale un poquito o acérquese un poquito más al micrófono, que de verdad que no se lo oye muy bien. A ver, déjeme ver eso. Dígame, déjeme ver si es que aquí, deme un instante, le veo aquí en configuración de audio. A ver, ha estado bajo. Ahí, se escucha mejor ahí. Arturo, si se escucha ahí, está mejor. Sí, mucho mejor. Muchísimas gracias, doctor. Ya, perfecto. Eso ha estado en volumen bajo. Ahí estamos. Bien que me dice. Bien, continuemos. Como les decía, el justo precio es un tema tabú. ¿Cuáles son los márgenes de acción del Estado para fijar el justo precio? Tomando en consideración que los catastros todavía no están tan sincerados a nivel nacional. Eso es un tema tabú, pero que el Estado, la administración pública tiene que abordar si es que quiere fijar un, una expropiación al respecto. El pago del justo precio, que ya eso analizaremos, pero que al final es un componente fundamental de este proceso de expropiación. Ojo. Luego de eso tenemos la responsabilidad del Estado. Vean ustedes, igual todo esto ha sido abordado desde el carácter pretoriano. Poco a poco se ha ido incorporando. Nosotros nos vamos a dar cuenta que la teoría de la responsabilidad del Estado, en gran parte ya de una manera mucho más precisa, mucho más técnica, es reconocida en la Constitución del 98 y de una manera mucho más técnica y ya más sincerada con las instituciones a nivel internacional de responsabilidad en la Constitución del 2008. Y digo
que empieza ya a tener un cierto grado de perfeccionamiento en la Constitución del 98 porque ya se reconoce el daño objetivo, ya se reconoce que el Estado puede generar daños por acciones o por omisiones de los funcionarios públicos. Ya la Constitución del 98 reconoció que ese daño tiene que ser indemnizado para que luego la Constitución del 2008 reconozca ciertamente el daño, la falla, la falta de prestación de servicio público, acción por y omisión, pero muta, cambia, se transforma y ya no solo busca la indemnización, sino busca la reparación integral a tono con lo que dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hay un conjunto de elementos que van a dar forma a la institución de la reparación integral. Ojo, ya veremos de eso más adelante. Pero esto es clave, ¿no? Tenemos el control administrativo, un control administrativo, vean ustedes, explicitado a través del juez contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque tenemos jurisdicción especial, que nace nuevamente de los precedentes. De los precedentes, ojo. Un juez contencioso administrativo, control. Pero también tenemos nosotros, vean ustedes, un control administrativo en sede administrativa, que lo hace también un órgano técnico en el Estado, la Contraloría General del Estado. Vean ustedes, control administrativo. Ese control técnico especial que hace la Contraloría puede inclusive, como dialogábamos ya en cortes pasadas, eh, puede controlar hasta los propios jueces de la Corte Constitucional. Y lo van a hacer en eh, en, en estos momentos eh, con ocasión de esta polémica de si es que los jueces de la Corte Constitucional tienen que ser controlados políticamente por alguien. Entonces, ojo con este particular. Tenemos un órgano técnico, Contraloría General del Estado, encargado de realizar procesos de control administrativo con procesos específicos, con etapas procesales técnicas que lo que buscan es que, al final del día, determinar responsabilidades civiles, culposas, administrativas y predeterminar responsabilidades penales. O sea, reunir todos los elementos documentales y trasladarlos a la fiscalía para que acuse en su fase penal. Nosotros nos quedamos en la determinación de responsabilidad civil, culposa y administrativa. Civil culposa, porque aquí hay un entredicho económico o un perjuicio económico que tiene que ser resarcido. Administrativo, porque lógicamente busca una sanción administrativa a ese funcionario público. La más drástica, la destitución, ¿cierto? Entonces, eso está matizado. Ya le doy la palabra a doctor Arturo por el control de legalidad del juez jurisdiccional, que hace esa supervigilancia de que la Contraloría actuó diligentemente. Y solo cierro esta idea, doctor Arturo. Actuación que tiene que ser desarrollada en 7 años, ¿no es cierto? Si no opera la caducidad. Y el juez contencioso va a tener que declarar la caducidad, pues no, porque hay la potestad pública de la Contraloría, tiene que extenderse en ese margen de tiempo. Desde que nació el hecho, sujeto a control, 7 años posterior. Tiene que, si no hizo el proceso de control, la competencia muere, muere, ya no lo puede activar. Ojo con ese particular. Quien controla eso es quién, juez contencioso. O
aquí hay un juego de controles. Ojo. Nuevamente, todo eso nace con ocasión de qué? De la función pretoriana, reconocimiento previo, que se ha ido moldeando y reconociendo poco a poco la norma jurídica. Ahora sí, doctor Arturo, eh, le veo su mano levantada. Gracias, mi doctor. Mil disculpas por interrumpir. Quería saber, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros somos la administración, determinamos en determinado caso, que así suena reiterativo, perdón, se me salió el determinado, que fulano tiene, un administrado tiene responsabilidad penal. Nosotros hacemos los recaudos necesarios y lo mandamos a la fiscalía. El fiscal puede pensar diferente que nosotros y pensar que Sí, no hay delito. sí, sí, claro. Eso ya, eso a nosotros ya no nos incumbe. Nosotros no determinamos responsabilidad penal, predeterminamos. Ah, Ojo, ya. Ah, ya. predeterminamos. Predeterminación, ya. Sí, Esa era mi duda. Muchas sí, gracias. sí, solo predeterminamos. O sea, reunimos el conjunto de hallazgos documentales y para nuestro juicio, aquí hay indicios suficientes para que pueda la fiscalía acusar o no. Hay una predeterminación. Nosotros no determinamos, porque ahí sí estaríamos excediéndonos en la competencia y eso ya no es posible, ¿no? Entonces ahí con toda seguridad, control de legalidad no tumbaría y obviamente extirparía ese pronunciamiento del ordenamiento jurídico y dejaría insubsistente, pues, ¿no? Doctor Sebastián, le veo con su mano levantada. Sí, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches con todos también. Doctor, dos cositas. Una, se le escucha muy bajo, no sé si podría acercarse un poquito más al micrófono, no logramos escuchar bien. Y Sí. otra, una consulta nada más. Cuando hablamos de la predeterminación de la responsabilidad, doctor, más que nada por tema de conceptos, únicamente para no confundirme, ¿es lo mismo que el indicio de responsabilidad penal? ¿Eso también lo predetermina, si es que también se le puede denominar Puede, así, lo predetermina la misma administración? puede decirse que no necesariamente son indicios, solo son indicios, sino aquí ya hay una reflexión, aquí hay un análisis técnico que la propia Contraloría está diciendo. Aquí, una vez reunido este conjunto de hallazgos, hay bases suficientes para que pueda armar una teoría del caso consistente e identificar que en efecto se ha dado un peculado. Pero yo no puedo acusar Contraloría. Usted tiene que acusar de ese peculado con los elementos de convicción y los elementos documentales que yo le estoy dando. Tenga, señor fiscal, hasta ahí llegó mi actuación. Si el fiscal ya no acusa o ya no procede, eso ya no es de la Contraloría. La Contraloría agota su competencia trasladando la información necesaria y predeterminando, diciendo aquí hay una presunción de que se ha cometido un peculado. Usted tendrá que estudiar más a detalle y acusar si es que es del caso. Hasta ahí llegó la Contraloría. Esa es la cuestión. No sé si me explico, doctor Sebastián. Y no sé si es que se escucha ahí mejor. Sí, ahí se escucha mejor, doctor. Muchísimas Ya, gracias. Ok, ya, entiendo, perfecto. doctor. Una última consulta ya para culminar. Es decir que, sí, a ver, si Contraloría realiza la investigación, los indicios de responsabilidad penal, la predeterminación de una posible responsabilidad, que es lo mismo que indicios, entiendo, Mm. eh, pero Fiscalía no sanciona, Contraloría no puede siquiera, qué sé yo, interponer alguna multa, alguna infracción. Ya no, ya no, ya no, ya cumplió. La Contraloría ya Ahí cumplió. queda. Ahí, claro, ya ahí Ok, muere. ok. Claro, claro que Ok. sí. Muchas gracias, doctor. Claro. Muchas gracias. Lo preocupante adicionalmente fuera que la Contraloría no determine cuando le toque determinar. Ojo, o sea, no sancione cuando le toque sancionar. Híjole, ahí sí estaríamos fregados. No, yo pienso que más bien si hubiera una multa sería doble juzgamiento, lo cual obviamente Claro, es non bis in idem. claro. Entonces, la Contraloría le toca agotar una cosa fundamental, determinar responsabilidad civil y administrativa. Eso es clave. Eso es dentro de su conjunto, ya veremos, de potestades, las más evidentes, las más fuertes, porque Gracias, doctor, puede, por aclarar.
puede determinar responsabilidades civiles a un juez constitucional sin ningún problema. Y de pronto cobró adicionalmente o más de la cuenta o viáticos, va a tener que devolver, ¿cierto? Que hay un perjuicio económico al Estado. Cuestiones de esa índole. Pero es que el control administrativo, como digo, es una forma de exteriorizar una competencia pura del derecho administrativo en el ámbito procesal. ¿Y quién exterioriza? La Contraloría. Clarísimo. Ahí es clarísimo. Formas jurídicas atípicas. Yo le he considerado como una forma jurídica atípica. ¿Cuál es la forma jurídica típica? Silencio administrativo. El silencio administrativo. Ya lo veremos. Pero para hacer el análisis del silencio administrativo, nosotros vamos a tener que abordar derecho de petición. Obviamente que sí. Haciendo una reflexión muy anticipada, porque ya veremos a detalle, podemos decir que el silencio administrativo es una institución del derecho administrativo que tutela, que protege el derecho de petición. O sea, el silencio administrativo está reconocido para proteger fundamentalmente el derecho de petición. Así las cosas. Y por su naturaleza, este ha tenido que ser eh, transformado de a poco, reconocido y transformado de a poco hasta su más o menos matizaje actual. Ya veremos qué pasaba con la ley de modernización y qué es lo que sucede actualmente. Y esa discusión que nace actualmente sobre si es que es necesario profundizar o pormenorizar ciertas etapas para lograr su adecuada ejecución. Ojo, el silencio administrativo en el contexto jurídico ecuatoriano necesita ser ejecutado en sede jurisdiccional. No hay silencio administrativo sin que sea ejecutado con sentencia. Y para eso necesita pasar por un conjunto de etapas procesales propiamente dichas. Ya lo veremos a detalle. Y el empleo público, doctores. El empleo público es otra de las instituciones en donde claramente vamos a ver cómo y de lleno cómo el derecho procesal administrativo tiene una parte importante para garantizar que ese empleo público sea desarrollado de la mejor manera, sea a través del cumplimiento de las etapas dentro de un proceso de concurso público o, por el otro lado, dentro de un proceso contractual o de un proceso para sancionar a un funcionario público, para separarlo de la institución, etcétera, etcétera. Todo eso es un proceso administrativo. Como tal, entonces, doctores y doctoras, nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestra materia es amplia, puede decirse que no, pero que al final del día nosotros nos vamos a percatar que ciertamente es un brazo ejecutor muy fuerte del derecho constitucional. Yo suelo decir lo siguiente. A ver, el derecho constitucional es una poesía muy fuerte, una poesía, pero que no podría hacerse realidad si es que no tendríamos derecho administrativo. Si es que no tendríamos un derecho administrativo, el derecho constitucional estaría planteado en aquel mundo ideal sin llegar a ser ejecutado. Y el derecho constitucional planteado en la Constitución para que pueda ser del beneficio colectivo, yo necesito de esta materia, del derecho administrativo. Ojo con ese particular. Entonces, si es que eso es así, nosotros vamos a plantear ya la primera parte. Primera parte clave y fundamental. Tomemos en consideración, y me estoy saltando un gran trecho de la historia, ojo, porque
Lógicamente, el derecho administrativo no es pues que solamente se ha originado en la Revolución Francesa. Tal vez podríamos decir que la Revolución Francesa explicita un derecho administrativo mucho más afín a nuestra época, pero históricamente, el derecho administrativo ha estado presente en muchos pueblos del pasado. Por ejemplo, vean ustedes, por ejemplo, Roma, con su derecho romano. ¿Tenía un derecho administrativo? Sí, claro. Por ejemplo, un derecho administrativo que era considerado como ese derecho eh, que guiaba al imperio, pero que fundamentalmente trataba de regular aquellas actividades que tenían un impacto en el pueblo romano, acueductos, por ejemplo, o los baños públicos. ¿Tenía un impacto en la colectividad? Claro, lógicamente. Y eran administrados por el pretor. Claro. Entonces, ¿y qué pasaba si los baños públicos cerraban todos a la vez? Híjole, a ver el caos. ¿Y qué pasaba si los acueductos dejaban de funcionar? A ver el caos, ¿no es cierto? ¿Podemos decir que hay un derecho administrativo arcaico y naciente ahí? Sí, lógicamente. Al final del día, nosotros nos vamos a dar cuenta que tal vez inclusive algunos estudios de derecho administrativo histórico consideran que hasta ese derecho tal vez eh, que guiaba a la forma en la cual las ciudades tenían que planificarse, ya estuvo presente en el mundo romano, ya estuvo presente. Por ejemplo, vean ustedes, toda ciudad romana tenía un foro en laterales del foro teníamos nosotros los edificios principales, pues no de la ciudad. Teníamos entonces el representante del imperio, teníamos un edificio de los dioses, teníamos adicionalmente, vean ustedes, la administración de justicia y así. De que las ciudades, hoy por hoy, las ciudades de América tienen una influencia del derecho romano. Claro, vean ustedes, muchas ciudades de Ecuador tienen ese contexto, pues no. Un parque central, tienen la gobernación, que es el representante del, entre comillas, digo, ¿no? Del emperador, del presidente. Tenemos la iglesia, tenemos la corte provincial o la corte de justicia y así sucesivamente. Pero vean ustedes, el derecho administrativo, como digo, está ahí presente, pero para avanzar en tiempo, nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestra materia tiene un origen, como lo estamos entendiendo actualmente, ya en la Revolución Francesa, con su derecho liberal, porque va a poner fin al viejo régimen. Y ese viejo régimen, nosotros vamos a visualizar que estaba obviamente garantizado con una patente de corso. Aquí hago lo que yo digo, yo soy el rey no se equivoca y estamos con una justicia que la tengo yo, retenida. Ojo, la Revolución Francesa trata de romper ese paradigma. Toda revolución rompe paradigmas, pues, ¿no? Y vamos hacia una justicia delegada, o sea, una justicia en donde va a estar depositada una justicia, ojo, administrativa, tiene que estar delegada en jueces especiales. Eso va a ser un hito, porque a partir de ese momento va a haber una ruptura conceptual y ahí sí vamos nosotros a ver cómo las instituciones de nuestra materia empiezan a nacer. Nacen entonces estas instituciones acompasadamente con el desarrollo de ese Estado liberal naciente. Un Estado liberal naciente que reemplaza al Estado absoluto.
Y en ese proceso, en ese tránsito, nosotros nos vamos a dar cuenta que va a nacer una jurisdicción especial para resolver esas controversias entre el administrado ciudadano y el Estado como tal, pues no, con normas jurídicas autónomas. Algo muy puntual les he colocado aquí, los momentos específicos, como les decía, el viejo régimen, nobleza de toga. ¿Por qué? Porque es que los jueces o el cargo de juez era eh, o respondía a un proceso hereditario prácticamente. Pues, ¿no? Entonces, era muy difícil que el ciudadano pueda acceder a esos cargos, pues, ¿no? Porque básicamente la nobleza de toga explicitaba y respondía a un proceso de favores, de beneficios de orden feudal, en donde no permitía que un ciudadano que tenía una formación interesante pueda llegar a ocupar este cargo de juez. Y tomemos en consideración, si es que eso es así, la justicia está retenida por la nobleza y principalmente por el rey, por el rey. Ojo, el rey al final del día decidía si es que procedía o no procedía una sentencia en concreto. Consejo del rey. Vean ustedes. La Revolución Francesa rompe ese paradigma, reemplaza ese status quo, lo reemplaza por un modelo de justicia delegada. Ojo, en ese proceso de justicia delegada y ya en el advenimiento de una nueva estructura de derecho constitucional, nace el Consejo de Estado. Consejo de Estado, ojo, tan importante el Consejo de Estado como la Corte o el Tribunal Constitucional. Todos, vean ustedes, un Estado liberal, perfecto, por así decirlo, según los revolucionarios franceses, debía tener una justicia ordinaria, una justicia constitucional, pero una justicia administrativa también. Entonces, tomemos en consideración esto, ¿no? Una justicia ordinaria en donde se ventilan las controversias entre los ciudadanos, en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito comercial, etcétera. Una justicia constitucional mucho más elevada, pues, ¿no? Interpretación y control constitucional, ¿de acuerdo? Pero la justicia administrativa, controversias entre el ciudadano administrado y el Estado. Clave, ojo. ¿Colombia tiene ese modelo? Sí. ¿Nosotros lo teníamos? Sí. ¿Fue reemplazado? Sí. ¿Por qué? Por este experimento de los tribunales contenciosos administrativos. Y sepa Dios lo que pasa ahora en el pobre contencioso administrativo que está abarrotado de causas y que muchas veces tenemos que esperar un año y pico para que nos fijen una audiencia. Pues no, pero es que no es culpa del contencioso del También hay muy tribunal. pocos tribunales, doctor. Perdón, es mi opinión. Es totalmente compartida. Y eso le iba a decir, es que no es culpa de los pobres tribunales, sino es que es culpa del sistema. Es culpa del sistema, de la organización orgánica propiamente dicha. Es terrible. Entonces, lamentablemente, ven ustedes, asumimos o adoptamos ese experimento a la ecuatoriana nuestro y no nos está dando resultado. Muchas veces nos preocupamos, vean ustedes, por la justicia constitucional. Y vean ustedes, claro, se aprobó en la consulta popular la creación de estas judicaturas constitucionales. De acuerdo, pero en el hipotético caso en el que ya veamos que esas judicaturas constitucionales estén operando, van a incurrir en el mismo hierro que hoy por hoy sufren los contenciosos administrativos. Con el agravante, vean ustedes que las garantías constitucionales tienen que ser resueltas en tiempo inmediato, pues.
Va a dar origen a un cuello de botella, que una acción de protección va a estar en fase de audiencia, va a estar fijándose para meses después, porque no se dan abasto. Ojo, es una reflexión que les dejo ahí para su análisis, pues, ¿no? Pero así nos tocó. Eh, Tomemos en consideración que este Consejo de Estado, ojo, tan importante en un Estado liberal, va a tener una competencia muy fuerte que va a ser impulsada por Napoleón. Y vean ustedes, uno reúne a jueces especiales, especializados en derecho administrativo, resuelven los conflictos, ¿no es así? Pero también va a presentarse como un órgano asesor de la función o de los órganos públicos. Asesor. O sea, este órgano asesor guía inclusive a la función legislativa para que las leyes que nacen de la función legislativa sean leyes técnicas. Ojo, y evite en lo posterior incurrir en hierros que puedan obviamente derivar en procesos eh, que violan el principio de legalidad. O sea, ya estamos nosotros que viendo que este Consejo de Estado tiene una actividad muy interesante, muy importante, pues, ¿no? Porque desde el origen está guiando en el proceso de formación de las leyes hacia leyes mucho más técnicas, porque si ya de por sí tenemos esa paradoja de la democracia en donde escogemos a todos nuestros representantes, de acuerdo, pero a veces nuestros representantes no tienen la formación jurídica necesaria para producir buenas leyes. Eso tiene que ser matizado. ¿Cómo? Con un órgano asesor, Consejo de Estado. Vean ustedes. Así fue. Tan importante. Y ya vamos a ver que este Tribunal Supremo eh, que está presente en Colombia, vean ustedes, eh, va a generar muchos fallos que van a guiarnos como tal. Ya vamos a ver más adelante. Uno de ellos en particular, el famoso fallo blanco. Entonces, este fallo blanco del sistema francés va a crear el concepto de servicios públicos, el concepto de jurisdicción especial, el concepto de responsabilidad del Estado, o sea, abre la puerta a un nuevo modelo de derecho procesal administrativo que no lo veíamos, ojo, pero con ese fallo vamos nosotros a tener la oportunidad de legislar sobre esos aspectos y regular una nueva vía en esta materia, pues, ¿no? Lógicamente, entonces, eh, nuestra asignatura tiene algunos ejes de acción. Y muy rápidamente eh, he reunido a tres pensadores fundamentales en nuestra asignatura. Mariano, García de Enterría, Bielsa, ¿no? Entonces tenemos aquí dos argentinos, un español. Entonces Bielsa, vean ustedes, ciertamente se enfoca en ese ideario de que va a hacer el derecho administrativo como aquella rama jurídica que va a guiar a los servicios públicos y a guiar el proceso de control jurisdiccional. Ojo, restrictivo, restrictivo. Marienov matiza y habla acerca de normas y principios, pero vean ustedes, se enfoca más en el aspecto de la organización y funcionamiento de la administración pública. O sea, se enfoca hacia una orientación que dice derecho administrativo es el derecho de la burocracia. Muy restrictivo, ojo, muy restrictivo. Nos vamos más bien al otro extremo, de Enterría, García de Enterría. Bajo ese aspecto, más bien aquí ya abre la oportunidad a un conjunto de regulaciones
de la administración pública y además a los sujetos o a los individuos que pueden interactuar con esa administración, que es mucho más amplio, guiados por una norma estatutaria, código orgánico administrativo. Entonces, quedémonos en eso, pues no, quedémonos en eso. Derecho administrativo guía el proceso de interacción entre el Estado, el Estado y el ciudadano administrado. Interacción. Esa interacción muchas veces puede ser del agrado del ciudadano, ¿no es cierto? Del agrado porque nacen derechos favorables hacia él, o puede ser de su desagrado, porque van a ser un conjunto de fricciones o controversias. Del agrado, porque si yo voy al municipio y digo, quiero obtener el, la, la aprobación para la línea de fábrica y construir mi casa de 2 pisos, el municipio me lo otorga. Es un acto administrativo que es de mi agrado, porque bueno, yo podré construir mi casa, pues, ¿no? Será de mi desagrado si es que a sabiendas que yo tengo ese título habilitante, no construyo una casa de 2 pisos, sino construyo una casa de 3 pisos. Entonces el tercer piso va a entrar en controversia, porque el municipio me va a decir, oiga, oiga, pero si yo le di el permiso para 2 pisos, ¿cómo es que usted hace el tercer piso? Entonces voy a tener que implementarle un proceso de sanción nomás, que al final puede concluir con que va a tener que tumbar el tercer piso y adicionalmente le vamos a aplicar una multa económica. Va a ser de mi desagrado, ¿no es cierto? O si es que, por ejemplo, asimismo, en el centro histórico soy dueño de una vivienda que ha sido incorporado dentro del catálogo de bienes patrimoniales, pero esa vivienda más que agrados me trae desagrados porque no saco nada. Y yo digo, yo quisiera hacer ahí un parqueadero más bien, pero no puedo tumbar porque está incorporado al catálogo. Entonces, a sabiendas de sí mismo, aprovechando un feriado, le dejo ahí la manguera a que esté mojándose las paredes de adobe. Y adicionalmente le meto un día domingo una cuadrilla de obreros para que empiecen a tumbar la casa desde adentro. El municipio va a ver eso y va a decir, ¿y usted cómo se está tumbando esto? Si sabía que esa casa está incorporado a los bienes patrimoniales, usted no puede tocar eso, señor. Orden de suspensión, proceso administrativo de sanción. Al final del día va a concluir con un acto administrativo que me va a decir multa económica y además una reparación integral. Pondrá entonces la casa como estaba hasta antes de la intervención esta que usted hizo. Hay una serie de situaciones, vean ustedes, pero como digo, conjunto de interacciones del administrado con la administración pública. Ojo con ese particular. Y lógicamente, en en esta lógica, nosotros nos vamos a dar cuenta que el Estado explicita una serie de funciones. Una función de legislar, sabemos quién legisla, ¿no es cierto? Con carácter, obviamente, con rango de ley, obviamente, con rango de ley. Función legislativa, función judicial, pero no olvidemos algo clave, la función administrativa. La función administrativa. Y esa función administrativa está representada precisamente por una base medular del derecho procesal administrativo, porque sin esta función, la administración pública no puede explicitarse. La función administrativa explicita una competencia administrativa, porque cuando nosotros vayamos a analizar el acto administrativo, nosotros vamos a ver
que ese acto administrativo nace con ocasión de la función administrativa. Porque la función administrativa es todo lo que hace el Estado, todo, excepto lo materialmente incompatible. ¿Y qué es lo incompatible con la función administrativa? Pues precisamente lo que les acabo de decir preliminarmente. Es incompatible la actividad legislativa de rango ley y también es incompatible la actividad de administrar justicia. Ojo, eso no es una función administrativa, como tampoco es función administrativa la actividad propiamente dicha electoral tipo voto o del tipo voto. Eso no es función administrativa. De ahí en más, de ahí en más, todo es función administrativa y la función administrativa planifica, controla, organiza, direcciona y todo eso está dentro de un sistema de proceso. El procesal administrativo abarca todos estos ámbitos de acción, entonces, porque si es que, vean ustedes, yo necesito regular los protocolos médicos sobre inyección segura. Eso le corresponde a quién? Pues al Ministerio de Salud Pública. ¿Y lo hará cómo? Lo hará con su facultad de producir normas. Ojo, su facultad normativa, que nace del 154.1 de la Constitución. Porque los ministros de Estado, además de ejercer rectoría, también pueden producir normas del tipo acuerdo ministerial, que planifica, que controla, que organiza. Entonces, yo regulo, vean ustedes, yo regulo. Pero ese acto normativo exterioriza ¿qué? Pues la función administrativa. ¿Y qué pasa si es que esa norma administrativa no se cumple? Y el protocolo médico de inyección segura que me dice, entre otros aspectos, en uno de sus apartados, la forma en la que yo tengo que hacer transfusiones sanguíneas, siguiendo protocolos muy concisos, muy serios y técnicos para hacer transfusiones sanguíneas, en el momento de un abordaje médico, los señores de un hospital público no analizan, no visualizan adecuadamente el nombre del paciente y su tipo de sangre con la pinta de sangre que va a ser colocada. Y en vez de recibir o colocarle sangre O positivo, le ponen ARH negativo. Y omiten la aplicación adecuada de un reglamento técnico. Vean ustedes. Va a generar un daño, pues. Genera un daño. ¿Y qué pasa si muere la persona? Muere en una institución pública. Alguien va a tener que responder, pues. La institución pública, lógicamente. Porque nuestra materia no va en contra de funcionarios públicos. Ojo, nuestra materia va en contra de quién? De la función administrativa. Ojo con ese particular. Recalco. Nosotros no vamos a atacar a personas. No atacamos a funcionarios. Nosotros atacamos a la institución. La institución. De que después la institución se encargue de repetir en contra de los funcionarios públicos por los valores económicos que la institución tuvo que pagar, eso es otra cosa. Pero el ciudadano administrado no se mete en ese rollo. El ciudadano administrado se mete en el rollo en donde yo ataco a una institución pública que por su acción u omisión generó daño. Es otra cosa, pero que nace ¿de qué? De la función administrativa. Así de simple. Ojo, mucho cuidado con esta situación. Doctor Arturo, le veo la mano levantada. Gracias, doctor. Una pregunta, ya más bien es mera curiosidad jurídica, ¿no? ¿Usted ha visto alguna vez algún proceso de repetición? Porque yo le digo, No,
Tengo unos No, cuantos años de ejercicio y no he visto nunca ninguno. no, y vea usted, inclusive yo estoy guiando a unas discípulas mías que forman parte de mi equipo de investigación, que se aventuraron, pues, a plantear una tesis de investigación sobre la institución de la repetición. Porque es que en la práctica no se ha dado, porque lamentablemente falta mucho del aspecto del procesal en el ámbito jurisdiccional para hacer realidad a esa institución. Le falta, como yo suelo decir, el último eslabón a la institución de la responsabilidad. Ese eslabón es ¿cuál? La repetición regulada procesalmente hablando. Ojo, hoy por hoy es muy difícil que se repita porque hay vacíos estructurales en el ámbito procesal. No existe un proceso claro para hacer realidad la repetición. Recién la semana pasada, vea usted, fruto de aquello, no sé si pudieron ver en las noticias, un asambleísta acaba de proponer un proyecto de ley de repetición, precisamente para dar solución a esos aspectos. Habrá que ver cómo lo tramita la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Porque lógicamente la repetición tiene una orientación clara: recuperar los dineros que el Estado tuvo que pagar por las acciones u omisiones de los funcionarios públicos. Esa es la moraleja, eso está clarísimo. Eso es lo que busca la repetición. De ahí, Doctor, perdone que lo interrumpa. sí, Yo leí el proyecto y me parece yo no sé si tal vez sí, si algún otro compañero tenga una opinión diferente, me parece que deberíamos subsumirlo más bien en una reforma al COGEP, sí, sí. Lo no, que, más bien no como una ley aparte. lo que pasa es de que no, a ver, como le digo, vea usted la necesidad de un Consejo de Estado. Eh, Híjole, son temas técnicos que necesitan un abordaje técnico y los asambleístas en ese supuesto necesitan plantear desde el origen un proyecto técnico que aborde y dé solución al nudo crítico que en realidad se da. ¿Cuál es el nudo crítico? Ausencia de un proceso concreto que busque hacer realidad la repetición. Esa es la cuestión. Como usted bien señala, en vez de una ley, se hace una reforma al COGEP que guíe un proceso claro, expedito, concreto, que busque precisamente aquello. Habrá que ver, pero bueno, en el proceso de formación de ley, cómo se va matizando esto. Habrá que darle la vuelta. Pero bueno, esa es la cuestión. No sé si le di contestación, mi querido doctor Arturo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Eh, y lógicamente, vean ustedes, en esta situación en la que nos encontramos, nosotros tenemos primer principio transversal de nuestra materia. Un principio que, como derecho público que es, tiene que vérselas con el administrado. Indubio pro administrado. Acordémonos de este principio. Indubio pro administrado. El indubio pro está presente en la rama del derecho público y en el derecho social, recordarán ustedes, ¿no? Derecho pro operario, derecho del trabajo. Pero también el derecho público, derecho penal, derecho indubio pro reo, en el derecho tributario, indubio pro debitore, en el derecho de defensa del consumidor, indubio pro consumidor, ¿cierto? Y nosotros aquí nos vamos hacia indubio pro administrado. ¿En qué medida? En la medida en que si tenemos o en caso de duda sobre la inteligencia o la aplicación de una norma de derecho administrativo, se estará a lo que más favorezca a la plena vigencia de los derechos fundamentales del administrado. Ojo, del administrado. Entonces, esa es la lógica. ¿Por qué digo esto? Porque es que el administrado es la parte débil de esa relación, así como hay partes débiles en la relación de derecho del trabajo,
Nosotros aquí tenemos una relación entre dos individuos, ciudadano, persona natural, con una persona jurídica de derecho público, la administración pública, el Estado. Es que el Estado es un monstruo, la parte fuerte, la parte débil es el ciudadano administrado. Entonces, en alguna medida hay que darle soporte ahí. Debe haber soporte. Y es que esto tiene este fundamento, pues no. Es esa asimetría de poder, como les digo, y la aplicación de las normas en cuanto inclusive y muchas veces a la valoración de pruebas, a las potestades discrecionales, tienen que estar mitigadas en el sentido de evitar caer en excesos de discrecionalidad, inclusive en las sanciones administrativas. Discrecionalidad, ojo. Discrecionalidad, ciertamente, es tener un cierto grado de libertad de actuación. La administración pública tiene libertad de actuación, pues, no es así. Pero veamos lo siguiente. Esa libertad no puede ser excesiva, porque una libertad sin límite genera un mayor riesgo de vulneración de derechos. A mayor discrecionalidad, mayor probabilidad de vulneración de derechos. A menor discrecionalidad o una discrecionalidad regulada, entonces vamos a tener una mitigación efectiva y una menor probabilidad de vulneración de derechos. Lo lógico es de que existan regulaciones que llenen vacíos, que vayan a limitar el poder. Y en ese proceso de límite, nosotros vamos a estar presentes ante un contrapeso preciso porque vamos a tener estructuras jurídicas de por medio. Ojo, estructuras jurídicas de por medio. Por eso, el indubio pro administrado es clave entenderlo desde esta lógica en donde el derecho administrativo tiene que tutelar a esa parte débil de la relación eh, propiamente dicha, pues no es cierto. En la era digital, vean ustedes muy rápidamente para darles pauta a lo que ustedes van a tener que contestar en el foro y en parte al ensayo, ustedes van a ver que este proceso de transformación digital que estamos viviendo, que no se acaba, más bien yo pienso que estamos empezando siquiera, no estamos ni empezando siquiera, ojo, nace ya hace unos años atrás y tal vez se profundizó mucho más, de una manera mucho más potente con la pandemia. Entonces, la pandemia tal vez aceleró esta transformación hacia lo digital, una transformación que busca que la administración pública se apoye en entornos virtuales, en instrumentos digitales para, lógicamente, alivianar su forma de actuación. Tal, en ese caso, vean ustedes, el uso ahora actual de la inteligencia artificial permite a la administración pública procesar ingentes cantidades de datos para alivianar, ojo, las actividades que en su momento los funcionarios públicos realizaban y más bien van a privilegiar las fórmulas o la formación de una voluntad administrativa sobre la base ya de datos depurados. Esa es la clave. Al final, ¿qué es lo que busca la era digital? Eficiencia. Eso es lo que buscaría. Eficiencia. Inteligencia artificial. Ojo, les he puesto ahí transformación digital porque definitivamente nosotros, este momento nomás, vean ustedes,
Tal vez hace unos 10 años atrás, tener una clase virtual así como nos encontramos era muy difícil, tal vez. No teníamos las plataformas digitales necesarias, la gente no estaba tan familiarizada con estos procesos. Era complicado. Ahora eso se ha mitigado y como consecuencia de aquello, vean ustedes, ahí nomás ya nace un nuevo servicio público, el servicio público de Internet. Ahora, hoy por hoy, ¿hay una necesidad que debe ser cubierta por el Estado? Claro que sí. ¿Cuál? Que el grueso de la población tenga acceso a Internet, porque tal vez sin Internet no puede acceder a la educación nomás, como la que estamos en este momento. No puede acceder a trabajos o no pueden recibir los correos electrónicos que la administración pública está generando nomás. Nacen brechas digitales. Esas brechas digitales tienen que ser mitigadas por el Estado con servicios públicos, vean ustedes, generando servicios públicos, derecho administrativo. Lógicamente, nosotros nos vamos a dar cuenta que hay discusiones de por medio, como es pues que el derecho administrativo en el ámbito procesal tiene que ser desarrollado ya en las audiencias técnicas que guían el proceso contencioso administrativo. ¿Cómo yo voy a analizar la prueba documental en el proceso contencioso administrativo a través de las plataformas digitales? O sea, todo eso se tiene que ir perfeccionando y matizando. Cuando nosotros hacemos asimismo el abordaje de la inteligencia artificial, nos vamos a dar cuenta que esa inteligencia artificial procesa datos. Eso hace la inteligencia artificial. Procesa datos para generar respuestas eh, efectivas y que sistematizan esos datos. Yo le voy entrenando a la inteligencia artificial. ¿De que debe ser regulada? Sí, como lo que sucede en Europa. Vean ustedes, en Europa ya está regulada. O como lo que sucede en Inglaterra, en donde ya los ingleses se dieron cuenta de que la inteligencia artificial es una muy buena herramienta, pero que tiene que tener la contraparte humana, administración de justicia. ¿Qué dijeron los jueces ingleses? Usemos pues el chat GPT para producir sentencias. Conmoción. Pero vean ustedes, dijeron lo siguiente. Hagamos que el chat GPT con un prompt muy preciso redacte un borrador de sentencia, pero de ahí viene el análisis y el conocimiento técnico preciso y cabal del juez, que al final va a tener que depurar esa sentencia y completarla. 70% de esa sentencia fue generada por inteligencia artificial y el 30% es completada con el análisis técnico jurídico del juez. Pero el juez gana tiempos al final, vean ustedes. O sea, no es de que el 100% la inteligencia artificial va a reemplazar al abogado. No, 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 cuidado. Más bien, la inteligencia artificial abre la oportunidad para que los abogados tengamos, pues, o nos centremos en el análisis o el conocimiento técnico que complementa y perfecciona lo que genera la inteligencia artificial. Ah, eso es otra cosa. Eso está en proceso de transformación y de construcción, doctores y doctoras, vean ustedes. Y Ecuador no está ni en pañales, porque nosotros tenemos todavía normativas que responden a procesos superados y que lógicamente es muy difícil también legislar para la tecnología que está cambiando eh, muy rápidamente. Por lo tanto, se necesitan normas abstractas mucho más eh, aglutinadoras. Eso es lo que está pasando en este momento.
Muy rápidamente, vean ustedes esto para su análisis ya. Como les decía, este fallo, el fallo emblemático de nuestra materia, el fallo blanco. Esto vale la pena que tomen nota porque va a ser la piedra angular de nuestra asignatura. El fallo blanco es considerado la piedra angular del derecho administrativo moderno. De este fallo, que muy rápidamente, no me puedo detener en todo el análisis de los hechos, pero muy rápidamente tiene que ver con que una niña, la niña esta Agnes Blanco, es atropellada por un vehículo del servicio público de tabaco francés y le genera daño. Su padre tiene una inquietud. ¿A quién o por qué medio yo puedo demandar a la administración pública? El Tribunal de Conflictos francés dijo lo siguiente: señor, los conflictos que nacen entre el ciudadano y un servicio público tienen que ser conocidos por una jurisdicción especial, porque es que los servicios públicos es una institución del derecho administrativo y por lo tanto el Tribunal de Conflictos francés, luego Consejo de Estado, le va a decir que el Código Civil tiene que ser aislado de este tipo de controversias. Necesitamos una norma autónoma, derecho administrativo, con conceptos propios, con principios propios, diferentes a los del Código Civil. Esto es clave, porque de aquí en más nace la competencia de los jueces de lo contencioso administrativo para el caso ecuatoriano. Si ustedes leen el Código Orgánico de la Función Judicial en lo que respecta a las competencias de los jueces contenciosos administrativos, van a darse cuenta que en ese largo enlistamiento va a haber un conjunto de actividades en donde el Estado realiza y que generan controversias con el administrado. Prestación de servicios públicos, una vez, vean ustedes. ¿Nace de qué? Del fallo blanco. Jurisdicción especial. Y además reconocimiento de la responsabilidad del Estado, de la responsabilidad objetiva y directa. Ojo, objetiva y directa. Antes de este fallo, había una especie de responsabilidad parcial que ya profundizaremos. Una responsabilidad parcial porque el perjudicado, el ciudadano que sufría, tenía que demandar al funcionario público. Al funcionario público, vean ustedes. Funcionario público que actuaba a nombre del Estado. Pero el Estado como entidad no respondía. Quien respondía económicamente por el daño cometido era quién? El pobre funcionario público. Pero esa fórmula no dio resultado. ¿Por qué? Porque muchas veces los daños cometidos eran muy difíciles de que puedan ser indemnizados con los sueldos de los funcionarios públicos. Era muy, muy difícil. Un funcionario público que tenía un sueldo reducido, ¿cómo iba a satisfacer un daño importante que muchas veces excedía diametralmente el factor económico? Por lo tanto, se generaba la insatisfacción. Este fallo lo que genera es una ruptura conceptual y dice, vamos a pasar de un sistema de responsabilidad subjetivo hacia un sistema de responsabilidad objetivo. O sea, el sistema de responsabilidad subjetivo, lo que tenía que ser valorado eran tres factores, que ya los veremos en su momento, pero para completar esta idea. Tenían que ser, tenía que revisarse tres factores. Dolo o culpa con el que actuó el agente.
el daño y la relación causal, subjetivo, que ya de por sí era muy difícil para el ciudadano administrado estar probando el dolo o la culpa con la que actuaba la gente. O sea, muy difícil. Y más bien se reemplazó por el sistema objetivo, en donde el ciudadano administrado tenía que probar dos factores: daño, el daño sufrido y la relación causal. O sea, que el daño es como consecuencia o nace como consecuencia de una acción o de una omisión pública. Eso debía probar, mucho más preciso. Pero eso se logra a través de qué? De este fallo, el fallo blanco de 1873. Ojo con este particular. Tenemos otro fallo emblemático. Ven ustedes, nosotros recién, inclusive el otro año, la Corte Constitucional falló sobre esta posibilidad aquí en el Ecuador. Los franceses esto ya resolvieron en 1889. Ustedes están adelantados ciento y pico de años. Entonces, este fallo Cadot habla acerca precisamente de la supresión de empleos públicos. Y las controversias que nacen de esas supresiones tienen que ser conocidas. ¿Por quién? Por los jueces especiales, los jueces de lo contencioso administrativo. O sea, este fallo ya lo que genera es una nueva competencia. Los jueces contenciosos administrativos conocen las controversias por la supresión de empleos públicos. ¿Cómo esa supresión de empleo público puede lesionar a un individuo? Por falta de motivación, una de ellas. ¿Cómo se da la supresión? Discrecionalmente sin decir nada. No, no, no. La supresión tiene que ser motivada. La supresión tiene que partir de elementos concretos que nacen desde hasta la planificación institucional, en donde se tiene que plasmar de lleno que va a existir una reorganización administrativa, financiera, competencias, etcétera. No es así nomás. Muchas veces ustedes ven las acciones de personal. Esas acciones de personal muchas veces no especifican cómo se está resolviendo, porque al final esa acción de personal es un acto administrativo que debe ser motivado, cuidado. Esas controversias que nacen tienen que ser controladas ¿por quién? Por un juez contencioso administrativo. Y bajo ese contexto, eh, dada esta posibilidad, ya nuestra propia Corte Constitucional en ese sentido ya resolvió el otro año que en efecto estas dicotomías tenían que ser solucionadas en la justicia administrativa. Por lo tanto, por lo tanto, ojo con este caso. Vean ustedes, por eso es de origen pretoriano. Es tan clave entender esta parte porque de ahí en más nosotros nos vamos a ir dando cuenta que poco a poco los fallos van creando conceptos e instituciones de nuestra materia y van abriendo un horizonte muy específico y especial para el derecho procesal. Ojo, ojo con ese particular. Eh, vamos a voy a preguntar, no sé si es que todo está entendido para poder ir cerrando esta parte ya de la clase del día de hoy. No sé si es que está entendido con esta cuestión del volumen que ya se matizó. Dejo de compartir, dejo de compartir. ¿Alguna inquietud? Doctor César, le veo con su mano levantada.
Doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. Doctor, una pregunta. El inicio de un trámite administrativo eh, que conlleve a algún tipo de sanción, ¿exime esa sanción ya establecida a que se dé inicio a alguna acción de orden penal que haya nacido producto No, de ese acto administrativo? no, puede ser concomitante sin lugar a dudas. No hay ningún problema. Le pongo incluso Gracias, más, doctor. le pongo hasta más profundamente esta situación. Yo puedo demandar al Estado por la responsabilidad, es una demanda ante el juez contencioso administrativo, pero concomitantemente yo puedo demandar en la esfera penal por mala práctica médica y adicionalmente en la esfera civil, concomitantemente, sin ningún problema, Correcto, no hay un doctor. límite. Sin Sí, que y eso ahora sea non bis in idem. le pregunto, doctor, por ejemplo, la autoridad de una institución que esté sujeto de un trámite administrativo, usted acabó de mencionar que dentro de las acciones administrativas se persigue a la institución, ¿no? Ujú. Estoy claro ahí, ¿verdad? Sí, 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 en esfera Ya. jurisdiccional. Ok, ahora le pregunto ante esa exposición que usted ha hecho, maestro. Y esa autoridad no responde también por los derechos que representa como cabeza de esa institución. Cuando nosotros demandamos a la institución, ojo, no estamos demandando al funcionario público que representa a la institución. A esa persona no le estamos demandando, le estamos demandando ciertamente al Ministerio de Salud en la persona del ministro. El ministro tiene que comparecer, pero quien va a tener que reparar el daño causado, ¿quién va a ser? ¿El ministro o el ministerio? El ministerio. El Ojo, ministerio, correcto. así es, así es, así es. Eh, la siguiente clase, vamos a ver nosotros Gracias. eh, otros precedentes y vamos a analizar y ver que en el sistema jurídico ecuatoriano tenemos una dualidad de justicia administrativa. O sea, hablaremos de la justicia administrativa, pero ya dejo abierto el panorama. En Ecuador tenemos justicia administrativa que está dividido en dos ejes: la justicia administrativa en sede administrativa y la justicia administrativa en sede jurisdiccional, cada una con sus variantes. Ojo, cada una con sus variantes. Pero que eso lo veremos la siguiente clase en el desarrollo conceptual. Si es que no hay más preguntas, doctores y doctoras, vamos a concluir por el día de hoy. En breve, transformaré esta clase, subiré al canal de YouTube y les compartiré oportunamente el enlace ya en la plataforma de nuestro módulo en el aula virtual de la UCE. Si no hay más que decir, nos veríamos el día jueves a las 8 de la noche oportunamente y continuaremos con el análisis correspondiente. Una buena noche con todos y con todas, una buena semana y no olviden de hacer el foro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches Gracias. con todos. Gracias, doctor.